El momento de nuestra píldora del saber y hoy vamos a hablar acerca de la población adulta con nódulos en la tiroides. Los nódulos tiroideos son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman dentro de la tiroides, una glándula pequeña ubicada en la base del cuello, justo encima del esternón. La mayoría de los nódulos tiroideos no son graves y no presentan síntomas. Solo un pequeño porcentaje de los nódulos tiroideos son cancerosos. Menos del 4% de los cánceres en la tiroides son linfomas de tiroides, sarcomas de tiroides u otros tumores poco comunes. Este tipo de cáncer ocurre cuando las células de la tiroides sufren cambios genéticos, es decir, mutaciones. Dichas mutaciones permiten que las células crezcan y se multipliquen rápidamente. Además, estas células pierden la capacidad de morir, a diferencia de las células normales. Las células anómalas acumuladas en la tiroides forman un tumor. Un estudio reconocido en un diagnóstico para el año 2022 arrojó las siguientes estadísticas. 11.860 hombres han tenido esta enfermedad de la tiroides, mientras que el 31.940 de las mujeres también está relacionada con esta enfermedad. Hoy, por supuesto, nosotros tenemos un especialista que nos va a hablar más acerca del tema y nos va a brindar todas esas herramientas que necesitamos en casa para saber acerca del tratamiento y también del diagnóstico oportuno. Por eso lo voy a presentar en este momento. Él es internista y endocrinólogo, el doctor Ricardo Mendoza. Doctor, ¿cómo está? Hola, Dani. Hola, doctor Alcides. Muchas gracias por la invitación. Vamos a poder conversar sobre nódulos en la tiroides. Muy bien, es un placer tenerlo acá en Cita con los Doctores. Doctor, vamos a definir qué es la tiroides y cuando aparece un nódulo, ¿a qué se refiere? ¿Dónde se ubica? La tiroides es una de las glándulas endocrinas más importantes que existe. Se encuentra localizada en el cuello, en la parte inferior y delantera del cuello. Tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por una zona, un puentecito que se llama istmo, se conoce como istmo. La tiroides la tenemos todos los seres humanos, es fundamental para la vida. De hecho, una persona que no tenga tiroides simplemente fallece por complicaciones derivadas de lo mismo, pero lo característico y el punto que vamos a discutir nosotros hoy es hay nódulos o tumores o pelotas que aparecen en el cuello y cuando están localizados dentro de la tiroides los conocemos como nódulos tiroideos. Ok, muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo, toco y tengo un nódulo tiroideo. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué debo hacer? Es muy frecuente tener nódulos en la tiroides. De hecho, en los estudios ecográficos se demuestra que hasta el 50% de los adultos pueden tener nódulos en la tiroides. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos toquemos el cuello? Cuando nos toquemos el cuello y sintamos una pelotica, una tumoración, un nódulo, hay que acudir a un médico. El médico va a solicitar exámenes de laboratorio y va a solicitar un estudio de imagen que se conoce como ecografía. Es fundamental realizar una ecografía de tiroides. La ecografía de tiroides nos va a permitir saber si hay nódulos y las características ecográficas de ese nódulo. Doctor, a simple palpación, ¿cómo puede una persona en su casa que palpe su cuello y note algo irregular en el mismo reconocer que es un nódulo y no es otra cosa? Bueno, no es tan fácil en realidad, pero tampoco es tan difícil. Simplemente si se nota una pelota, una tumoración en la parte anterior e inferior del cuello que no se encuentra localizada en el otro lado, más o menos así podríamos saber que tenemos un nódulo. Ok, muchísimas gracias, Ricardo. ¿Cómo saber si es benigno o maligno? ¿Hay algo, bien sea por el tacto o por otro tipo de estudio, saber si ese nódulo que estoy tocando es benigno o es maligno? Es difícil que por la simple clínica nosotros podamos definir cuando un nódulo es o no es benigno. En realidad hay que hacer ecografía, ya lo comentaba hace rato. El ecógrafo es experto en la evaluación de las estructuras. En este caso estamos hablando de la tiroides
hay un grupo de características ecográficas, el tamaño, la forma, la ecogenicidad, la naturaleza, la presencia o no de microcalcificaciones, la vascularización. Hay un grupo muy particular de características ecográficas que son utilizadas por el médico para definir si ese nódulo es de bajo riesgo, intermedio riesgo o alto riesgo de ser canceroso. En aquellos nódulos que tienen características ecográficas de alta sospecha de cánceres o de malignidad, según el tamaño, nosotros podemos definir cuándo punzar un nódulo. Generalmente, en los de mayor riesgo utilizamos 1 centímetro. Aquellos nódulos mayores de 1 centímetro que tengan características ecográficas de alta sospecha, los tenemos que punzar con una aguja fina. Muy bien, doctor Ricardo, cuando el paciente llega a la consulta, su consulta en este caso, con algún nódulo que él mismo ha palpado, ¿qué es lo que sigue para este paciente? ¿De qué forma diagnostican que este nódulo es benigno o maligno? Sí, una vez que se ha palpado clínicamente el nódulo, solicitamos la ecografía. La ecografía me da unas características que yo puedo utilizar para calcular el riesgo. La más utilizada, la mejor, la más objetiva, nosotros la conocemos como ACR-TRATS. Una vez que el ACR-TRATS me da un puntaje X, yo lo comparo con el tamaño del nódulo, y cuando ese nódulo es mayor de 1 centímetro en alta sospecha de que ese nódulo sea maligno, hago un procedimiento que se llama punción y aspiración con aguja fina, PAF. La punción con aguja fina de la tiroides, que la hacemos todos los endocrinólogos y también los colegas cirujanos por allá, nos permiten extraer un grupo de células. Este grupo de células, al ser revisadas con el microscopio, me permiten definir si ese nódulo es benigno o es maligno. Ok. Ricardo, me llamó mucho la atención lo que dijiste anteriormente, que 50% de la población adulta puede tener un nódulo tiroideo. Ahora, yo no veo que 50% de la población se esté operando un nódulo tiroideo. ¿Qué pasa con la mayoría de eso? ¿Desaparecen? ¿Se quedan ahí? ¿Se quedan congelados? ¿No crecen más? ¿Qué pasa con esos nódulos? Bueno, ese es un tema súper interesante. Resulta que mientras más sensible sea el método que utilicemos, mayor es el porcentaje de nosotros que tenemos nódulos en la tiroides, así sean pequeños. Ese es el punto. Muchos son muy pequeños, pero mientras más sensible sea el aparato de ecografía que utilizamos, hasta el 72% de la población adulta puede llegar a tener nódulos. E incluso en las autopsias, hasta el 50% de los cadáveres también pueden tener nódulos en la tiroides. Ahora bien, no punzamos todos los nódulos de todas las personas. En realidad, aquellos que tengan características ecográficas sospechosas y aquellos que sean más grandes, los que tengan mayor de 1 centímetro de diámetro. Esas personas que tienen nódulos mayores de 1 centímetro, que a su vez tienen características ecográficas de sospecha, son a quienes nosotros le hacemos la punción de la tiroides para definir si ese nódulo es maligno o es benigno. Doctor Ricardo, gracias por la información del día de hoy acá en Cita con los Doctores, sus redes sociales. Me pueden visitar por drricardomendoza.com, drricardomendoza.com, o llamarme al 0414-085-7871. Era el médico internista y endocrino Ricardo Mendoza. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más.